La deserción escolar en los alumnos del Colegio de Bachilleres Plantel Playa del Carmen. La deserción escolar es un tema muy preocupante a tratar. ¿Por qué? Porque en estos últimos años ha aumentado por diversos factores, tales como falta económica, problemas familiares, culturales, etc. Hay varios tipos de valores que están involucrados en esto, como los valores económicos, escolares, culturales, incluso sociales. Veremos algunas encuestas por las cuales sacaremos conclusiones de qué tipo de valores están involucrados y si nuestra hipótesis es correcta. Pero antes que todo, ¿qué es la deserción escolar? La deserción escolar es el simple hecho de dejar de ir a la escuela. Lo utilizamos comúnmente en México cuando alguien deja de asistir a la escuela o ya no quiere estudiar, que como lo habíamos mencionado, sucede por diferentes motivos, tales como económicos, sociales, culturales. Y esto afecta en gran parte el futuro del joven, ya que no concluye con sus estudios y no podrá buscar un buen empleo. A veces solo termina hasta la secundaria o si llega hasta el bachillerato o trunca su carrera por diversos problemas ya mencionados. Para esto, decidimos hacer varias encuestas a jóvenes de nuestra edad de 15 y 19 años, a maestros y a nuestros padres, para ver qué es lo que opinan sobre la deserción escolar y cuál creen que sean las causas de la deserción escolar. Los resultados que arrojamos son impresionantes. ¿Cuál crees qué antivalores se fomentan con la deserción escolar? Pues yo digo que un antivalor sería la falta del conocimiento de saber de que yo no podré. El pensar eso me daría a decir que no puedo, de plano, no quiero. O sea, yo misma me niego a poder aceptar mejor la información. Entonces sería la irresponsabilidad. Sí, esa sería la irresponsabilidad de mi parte, si hiciera esa deserción. ¿Algún familiar tuyo ha abandonado la escuela por esas causas que me dices? No, mis hermanos mis dos hermanas dejaron de estudiar por falta económica. Mi hermano, él trabajaba y estudiaba a la vez y pues pudo terminarlo con trabajo, pero lo pudo terminar. Ya mis padres ya no. ¿Tus padres no? ¿Por qué? Por faltas económicas y por mala educación. Les educaron de que no era importante el estudiar y el conocer más. Entonces la cultura también involucra en esto. Sí, también. Yo creo que dependiendo del conocimiento que tengan las generaciones pasadas, es como viene afectando también a lo que pensamos de la hora. ¿Y a ti te gusta estudiar en Covacro? Sí, es interesante. Bueno, ok, Cinder. ¿Cuál sería la principal causa por la que abandonarías la escuela? Pues la verdad abandonaría la escuela si es que me llegara a faltar recursos económicos o tal vez problemas familiares, lo cual se me están dando, pero aún así creo que es más importante poder ejercer la carrera y mientras pueda, hasta donde pueda, o tal vez por la falta económica, como ya lo había mencionado, que tenga que salir un año a trabajar para conseguir el dinero y entrar de nuevo a estudiar. Ok. Emiliano
gustaría hacerte una entrevista respecto a, o sea, tu opinión sobre la deserción escolar. ¿Tú por qué dejarías los estudios si estuviera? Ok, buenas tardes antes que nada. Considero que yo dejaría los estudios, por ejemplo, por falta de tiempo y porque también el nivel que pide bachilleres es muy alto. Entonces, si yo llegara a desertar, sería creo que porque no cumpliría con ese margen de exigencias que exige el plantel, o también porque el nivel económico que se necesita es un tanto elevado. Pero personalmente considero que sí sería nada más por el nivel o porque, no sé, no tendría tanto nivel académico como para llenar sus requisitos. Ok. ¿A qué te refieres cuando nos hablas del tiempo? ¿Tú trabajas o algo por el estilo? No, pero si llegara a necesitarlo, sí trabajaría con un trabajo en medio tiempo y considero que sí me alejaría un poco de los estudios y me evitaría venir a la escuela. ¿Cómo se llama usted, señor? Oscar Mendoza Martínez, Oscar Mendoza. ¿Qué opinas sobre la deserción escolar? que es un problema que está afectando ahorita a los jóvenes, ¿En qué puede afectar eso a los jóvenes? en que el día de mañana cuando estén grandes no van a poder tener las herramientas suficientes para hacer el trabajo que les sea asignado o para poder accesar a algún trabajo que les pueda suplir sus necesidades como familia. ¿Y usted terminó de estudiar o concluyó una carrera? No. ¿Y por qué motivos fue? Los motivos fueron porque teníamos una familia disfuncional donde mi papá no cumplía con sus obligaciones, entonces no había dinero de parte de él. Intenté estudiar y trabajar, pero en ese tiempo nadie nos daba trabajo a los jóvenes. Te estoy hablando más o menos como del 96. Solo terminé el bachillerato muy a fuerzas y después me tuve que poner a trabajar. ¿Y usted en qué trabaja ahora? Ahorita yo soy comerciante. Comerciante. ¿Y si tuviera la posibilidad de terminar o concluir una carrera, lo haría? Ahorita sí. Ok. Muchas gracias. De nada. Buenas tardes, nos encontramos en el Colegio de Bachilleres Plantel Playa del Carmen con la alumna Jimena Beltrán. Jimena Beltrán, ¿consideras que la principal causa de la deserción escolar está relacionada con problemas económicos? Sí, considero que es una de las principales causas, ya que muchas veces los padres no tienen dinero o no se les facilita darles cierto dinero, cierta cantidad para que puedan cumplir con los trabajos que le piden para sus pasajes y para todo lo que pide la escuela. Pero también pienso que si un alumno de verdad tiene muchas ganas de estudiar, busca las maneras de entregar esos proyectos, ya sea, por ejemplo, si les dejan una tarea de investigar, lo que puede hacer es reunirse con un compañero o ir a una biblioteca o buscar en los libros de su casa la información de la que le piden. Ok, muchas gracias, Jimena. Eso es todo. ¿Y cuál crees que sería otra variable, Jimena? Otra variable sería por la educación que se lleva en casa. Por ejemplo, si su papá es machista, o sea, para él su mentalidad es que si la alumna es, si es alumna, si es mujer, sería que si el papá es machista, su mentalidad es de que las mujeres no deben estudiar. Entonces, Pudimos analizar bien estas encuestas. La mayoría concuerda de que el principal problema son económicos, ya que las familias no tienen suficiente solvencia económica para suplir el gasto de un bachillerato y mucho menos de una carrera. Hemos dado cuenta que no solo eso, sino que también hay factores culturales y sociales, como la educación que llevan en la casa, a veces el machismo de parte de los padres, ya que a veces no dejan que sus hijas estudien porque son mujeres y como lo mencionaba una compañera, crecen con esa idea de que las mujeres no pueden estudiar y no estudian, y a veces ni siquiera se meten a un kinder, una primaria, ni mucho menos a una preparatoria. que abandonarías la escuela. También porque a veces
hay padres que tienen la mentalidad de hace años, que no importa la educación, lo que importa es trabajar, cuando realmente no es cierto, que todo va ligado a la educación. Y podemos concluir o decir que nuestra hipótesis planteada, que a mayores problemas económicos, mayor es la falta de posibilidades de estudiar un bachillerato. Como lo vemos, todos concuerdan y todos se enlaza con los valores establecidos como la irresponsabilidad, valores culturales de la educación, valores sociales como el respeto y valores escolares como la responsabilidad. Otros valores invalores o antivalores que se puede decir que es la irresponsabilidad, porque a veces los alumnos no quieren estudiar y desertan por malas calificaciones. También puede ser un antivalor que sea el machismo y muchos más incluidos en esto. Por lo general condiciona una baja escolaridad y al hacerlo limita las oportunidades del desarrollo personal y reduce la probabilidad de acceder a un trabajo productivo y digno, al tiempo que aumenta el riesgo del desempleo y la pobreza. Se estima que en México poco de menos de cada 100 niñas y niños abandonan la escuela primaria cada año. En la educación secundaria la cantidad se eleva a 5 de cada 100 adolescentes. A su vez, en el bachillerato afecta de 15 a cada 100 jóvenes. En conjunto, esto significa el truncamiento de las trayectorias educativas cada año. Más de 1 millón de los alumnos en edad de asistir a la educación obligatoria. Tan solo en el bachillerato dejan la escuela 650,000 jóvenes. La deserción escolar en algunos casos implica un fracaso escolar, ya que el alumno que abandona sus estudios, si no es por una causa pasajera, por ejemplo, un viaje, una enfermedad suya o un familiar, difícilmente retomará sus estudios. En la mayoría de los casos es justamente una historia de fracasos escolares lo que determina que el alumno se desmotive y ya no quisiera concurrir más a las aulas. A esto se suma la falta de contención familiar y la baja autoestima. En el mejor de los casos, quien deja el colegio aprenderá un oficio o conseguirá algún trabajo no calificado, y en el peor de las situaciones no tendrá ninguna ocupación, con grave riesgo personal y social. La causa fundamental de la deserción escolar es la situación socioeconómica, que obliga a que los niños con su trabajo colaboren con el sustento familiar, lo que en la mayoría de los países trata de revertirse con un sistema de becas o ayudas familiares, pero las cifras sobre trabajos infantiles se dan cuenta de que es una realidad muy preocupada. Hay que profundizar más en estos tipos de valores, que son los económicos, culturales y familiares. Primero son los económicos, que se puede ser la perseverancia, el cuidado del dinero y el rendimiento del dinero. ¿Por qué los menciono? Porque a veces las familias le dan prioridad a otros problemas, como por ejemplo la alimentación, el vestido, la vivienda,
y hasta cierto grado está bien. Lo que podemos para solucionar ese tipo de problema es que el gobierno le dé una beca al alumno que lo necesita, una beca económica para que fuera de sus gastos familiares pueda suplir sus gastos escolares. Otros valores podrían ser los escolares. Los escolares, por ejemplo, la responsabilidad. El alumno tiene el deber, si le van a dar una beca, ser responsable con de sus tareas, sus exámenes, tiempos de estudio y hacerse hábitos de estudio y desarrollar técnicas de estudio para que esto no pueda provocar una materia reprobada y por esa causa lo pueden sacar de la escuela. También los valores culturales, que son el tipo de educación que nos dan en la casa. Por ejemplo, como ya había mencionado, en México es uno de los lugares más machistas, ya que a veces a las mujeres no se les deja estudiar. El tipo de educación es muy importante porque es como los jóvenes van a salir a la sociedad. Por ejemplo, si se les inculca de que no importa el estudio, eso no debe. ¿Por qué? Porque el estudio es una parte muy importante y fundamental para encontrar un buen trabajo y para mejorar la calidad de vida. Eso sería el tipo de educación de parte de las familias. La permanencia escolar en México es un reto que año tras año se hereda a los gobiernos, ya que el abandono escolar de los jóvenes entre 15 y 19 años es decisivo para subir nivel educativo del país y aspira que muchos más concluyan una licenciatura. El abandono escolar es uno de los desafíos más importantes que enfrenta la educación en el país. Sus efectos son determinantes en las trayectorias de la vida de la persona. El abandono escolar por lo general condiciona una bajada escolaridad y al hacerlo limita las oportunidades de desarrollo personal, reduce la probabilidad de acceder a un trabajo productivo y digno, al tiempo que aumenta el riesgo de desempleo y pobreza. Según esa hipótesis se ha cumplido, puesto que las personas concuerdan que por la primera causa es por motivos económicos y las consecuencias se reducen a no acceder a un trabajo productivo y digno al tiempo que al mundo